tema de contrataciones siempre es un tema apasionante, ¿no? Y tiene muchas aristas, tiene muchos temas, muchas circunstancias, muchas razones, mucha problemática, mucha casuística, y es un tema que de verdad es importante para todos nosotros, ¿no? Sobre todo por el tema de la ejecución presupuestal, ¿no? Estamos ya en el último bimestre del año y realmente las entidades también están muy apresuradas en hacer las contrataciones que faltan. Entonces, sin embargo, vamos a dar algunas pautas de cómo se puede conocer y qué debemos conocer mínimamente en el tema de contratación, en la Ley de Contrataciones del Estado, la 3225. Ok, señores, entonces la conferencia del día de hoy se refiere a introducción a las contrataciones del Estado. Es un tema importante, es un tema neurálgico para todas las entidades en general, ¿no? Yo por experiencia les comento pues que he visto muchos casos, mucha casuística, problemática, pero la idea es encontrar también la solución a estos casos. Pero para ello debo conocer algunos aspectos normativos mínimamente para poder saber qué es lo que tengo que hacer y cómo lo debo hacer y qué debería hacer, ¿no? ¿Qué escenarios se pueden presentar? En primer lugar, y considero que es lo más importante de todo, es la finalidad pública de las contrataciones, ¿no? Todas las contrataciones que realicen todas las entidades a nivel nacional utilizan recursos del Estado, utilizan recursos públicos, por lo tanto tienen que tener una finalidad pública esa utilización. Esa finalidad pública va a ser a favor de la ciudadanía, ya sea en forma directa o indirecta, dependiendo del ámbito de competencia de cada entidad, ¿no? Entonces vamos a contratar bienes, servicios, obras, bajo una gestión de enfoque por resultados, maximizando el valor de los recursos públicos que para el caso no es contratar al menor precio. Entonces hay que apartar un poco ese estigma del menor precio, ¿no? No, ¿por qué el menor precio? No, que después el órgano de control interno nos va a auditar, nos va a encontrar hallazgos. No, ¿por qué? Si uno sustenta bien su contratación, la sustenta adecuadamente, no tendría por qué ocurrir ello. Entonces tenemos que encontrar, señores, los logísticos, un equilibrio técnico-económico en nuestras contrataciones. Es como el contrato, ¿no? Yo suscribo un contrato y tengo que mantener ese equilibrio económico-financiero del contrato para ambas partes, ¿no? Después vamos a ver un poquito ese tema. Entonces, finalmente, estas contrataciones me deben servir para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, repito, en forma directa o indirecta. A mejores precios, mejor calidad y en forma oportuna, ¿no? Hay que planificar, ¿no? Y ojo que acá se coloca la palabra mejores precios, no estoy hablando de menores precios, estoy hablando de mejores precios. Entonces hay que disipar esa nube del menor precio siempre, porque muchas veces lo barato sale caro, ¿no? Y eso se aplica en el tema de contrataciones en determinadas situaciones y que después tampoco no se pueden resolver, ¿no? Y tenemos un problema ahí grande para cada entidad. El ámbito de aplicación en general, para todas las entidades públicas, ministerios, poder legislativo, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, locales, universidades públicas, beneficencias, empresas del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, órganos desconcentrados y cualquier fondo constituido total o parcialmente por fondos públicos, ¿no? Sean de derecho público o privado, deben utilizar en forma obligatoria la normativa de contratación pública para sus contrataciones. Hay algunos supuestos que se encuentran excluidos, que están sujetos a supervisión del OCE. El OCE es el organismo supervisor de contrataciones del Estado, como por ejemplo las contrataciones por montos menores iguales a 8 UIT, ¿no? Salvo los casos de bienes y servicios contratados a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, que está bajo la administración de Perú Compras o la Central de Compras Públicas. Se hace la acotación que en las contrataciones por montos mayores a una UIT se requiere que el proveedor se encuentre con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Al inicio les han dado una pequeña actividad para marcar qué símbolo representa cada entidad, y el RNP pues se refiere al Registro Nacional de Proveedores, ¿no? El Registro Nacional de Proveedores ya es tiempo ilimitado, salvo pues recibe una sanción el proveedor. Antes se renovaba cada año, pero ahora ya no. Es una sola vez y se mantiene vigente en el tiempo, salvo, como les menciono, el proveedor tenga alguna especie de sanción o inhabilitación por parte del Tribunal del OCE. ¿Qué otro supuesto es excluido bajo la supervisión del OCE? Convenios de colaboración entre entidades, contrataciones con exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, contrataciones con otro Estado, para lo cual debe mediar un informe técnico, contrataciones con proveedores no domiciliados en el país, y servicios públicos cuando solo se pueda contratar con un proveedor, ¿no? Como es el caso del agua, el caso de la energía eléctrica, donde tenemos ya un proveedor que es el que nos atiende. Cuando estamos hablando de las contrataciones y el tema de impedimentos para contratar, por ejemplo, acá hay un gráfico importante que nos identifica los funcionarios que se encuentran impedidos, que están en la normativa, que se encuentran en la normativa, todos aquellos casos
también está involucrado directamente la cónyuge, el cónyuge, ¿no? Por ejemplo, hasta su segundo grado de afinidad y segundo de consanguinidad. Son los que están impedidos formalmente de contratar con el Estado. Alguien me preguntaba en otra conferencia, por ejemplo, el primo hermano, ¿no? El primo hermano, un primo hermano no se encuentra dentro de este gráfico. Entonces la pregunta sería, ¿eso quiere decir de que no hay ningún problema que contrate con la entidad si ese primo hermano, por ejemplo, es el primo hermano, el jefe de logística? A ver, ahí hay un pequeño análisis que hay que hacer. Si bien es cierto, la normativa no lo prohíbe, pero sin embargo, ahí hay un tema de conflicto de interés. ¿Ok? Entonces, eso también es importante, ¿no? Hay un tema de conflicto de interés y, lógicamente, que si eso no es tomado en cuenta y la entidad o este jefe logístico, el jefe de administración termina contratando con estas personas, pues finalmente va a tener pues un problema, ¿no? De repente, frente a una denuncia, de repente sale en televisión, se complica en la existencia, y termina pues asumiendo la responsabilidad del titular de la entidad, ¿no? No le puede decir, pero yo qué tengo que ver en ese asunto, pero es el responsable, ¿no? De la entidad. Es el responsable político de la entidad de todo lo que sucede en su entidad, ¿no? Que él administra, o él dirige, o ella administra o dirige. ¿Ok? Entonces es importante conocer él. También tenemos que tomar en cuenta que la normativa de contratación pública establece fases para el proceso de contratación, ¿no? Una cosa es el proceso de contratación y otra cosa es el procedimiento de selección, ¿no? La forma en que uno contrata. Entonces, la primera fase está relacionada con la planificación y actuaciones preparatorias, ¿no? Todo lo que tengo que hacer para poder convocar un procedimiento de selección, ¿no? El requerimiento, indagación de mercado, determinación del valor estimado en el caso de bienes y servicios, la certificación presupuestaria. En este caso estamos en el último bimestre del año, lo más probable es que sea una previsión presupuestal, que está bajo la responsabilidad del jefe de administración y el jefe de presupuesto, y tienen que firmar ese documento para asegurar los recursos para la contratación en el siguiente año o la ejecución en el siguiente año fiscal. Luego tenemos los procedimientos de selección o el proceso de contratación propiamente dicho, y finalmente cuando ya tengo a mi postor ganador de la buena pro, y esa buena pro se encuentra consentida o administrativamente firme, se denomina así cuando, por ejemplo, hubo un recurso de apelación que se presentó ante la entidad o ante el tribunal del OCE, dependiendo del monto, de las 50 UITs, y se ratifica, por ejemplo, la buena pro a ese postor ganador. Entonces firma el contrato e iniciamos la fase de ejecución contractual. ¿Ok? Después vamos a conversar sobre ello a lo largo de la conferencia. Otro tema importante es saber quiénes son los responsables de las contrataciones en las entidades públicas. A ver, ¿quiénes son estos responsables? En primer lugar, el titular de la entidad es el principal responsable de las contrataciones en las entidades, ¿no? Me podría decir, pero eso está a cargo de la administración, está a cargo de la parte administrativa. Si bien es cierto, sí, pero quien da los lineamientos de las contrataciones paralelas a la normativa de contratación pública es el titular de la entidad. Obviamente de la mano con su asesoría legal, de la mano con administración y de la mano directa de logística. Luego tenemos al área usuaria. El área usuaria también tiene una grave responsabilidad en los procesos de contratación. Es quien elabora el requerimiento, quien tiene la responsabilidad de ese requerimiento. Tenemos el órgano encargado de las contrataciones, denominado normativamente de esta manera, o vendría a ser pues la oficina de abastecimiento o la oficina de logística. Y finalmente el comité de selección, en aquellos casos que los procedimientos estén conducidos por un comité de selección. Luego tenemos el plan anual de contrataciones. ¿Qué es el plan anual de contrataciones? En este plan yo voy a encontrar todas las contrataciones programadas para ser convocadas en el presente año fiscal. ¿Dónde lo puedo ver? Lo puedo ver en el SEACE. Puedo buscar plan anual y voy a poder ver el plan anual de todas las entidades del Estado. Deben estar registradas en el SEACE en forma obligatoria. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las características de este plan anual? Es un plan anual integral porque tienen todas las contrataciones independientemente de la fuente de financiamiento. Eso quiere decir que de repente esa contratación obedece a políticas de un organismo internacional, no hay ningún problema, tiene que estar contenido en el plan anual de contrataciones. Es público porque se publica en el SEACE y está a disposición de todo el mundo, todos los ciudadanos en general, y de cualquier ciudadano en general. Es formal porque se aprueba a través de una resolución, un documento autoritativo del titular de la entidad o a quien delegue esta facultad. ¿Cuál es la finalidad del PAC? Programar, ¿no? Establecer una programación, una planificación de mis contrataciones dependiendo de cuándo necesite el bien o servicio la obra, o el expediente técnico de obra o la consultoría, difundirlo, difusión, puede ser a través del CIACI, también en el portal web de las entidades, y también como instrumento de evaluación, obviamente cómo estoy yendo, ¿no? Cómo voy a estas alturas del año, cómo va mi ejecución, por qué no se ejecutó, qué pasó, qué problemática se suscitó, y establezco también las medidas correctivas correspondientes para poder continuar con mi gestión.
Yo coloqué una pregunta: ¿cuántas veces una entidad puede modificar el PAT? Ah, ok, perfecto, ¿no? ¿Cuántas veces puedo modificarlo? Puedo modificarlo N veces, ¿no? N veces. La situación que ha vivido nuestro país de pandemia nos ha llevado a que todas las entidades, entre el año 2019 y 2020, incluido este año, pues tengan que haber cambiado y tengan que haber reorientado sus recursos para priorizar la atención de la emergencia sanitaria. Eso significa que los PACs tienen que haberse sido modificados constantemente. En condiciones normales, supongamos hace 2 años o 3 años atrás, esto no debía haber sido así, puesto que estábamos en situaciones en las cuales no tendría por qué modificar tanto el PAC tantas veces. Eso podría ser cuestionado por los órganos de control, ¿no? Y eso también refleja una falta de planificación en las entidades, ¿no? Que puede ocurrir muchas veces. El área usuaria, cuando hablamos del área usuaria de las entidades, estamos hablando de aquella área que necesita cubrir cierta necesidad para el cumplimiento de sus metas, que van a formar parte del plan operativo institucional y que para ello requiere contratar, ya sea bienes, ya sean servicios, ya sean obras. Sin embargo, es la responsable de elaborar ese requerimiento, para lo cual tendrá que tomar en cuenta ciertos criterios como, por ejemplo, el uso de las bases estándar del OSI para los procedimientos de selección. Entonces, el área usuaria es la que aprueba el requerimiento, es la que aceptará modificaciones durante la etapa de indagación de mercado o durante la etapa del procedimiento de selección convocado propiamente dicho, ¿no? Hay una etapa que se llama de formulación de consultas y observaciones por parte de los participantes, y si es información técnica o que está relacionada con el área usuaria, pues el comité de selección o el órgano encargado de contratación, de ser el caso, pues trasladará estas consultas y observaciones formuladas por los participantes a estas áreas para que determinen y sustenten las respuestas correspondientes. O sea, juegan un rol muy importante en el proceso de contratación. Cuando hablamos del órgano encargado de las contrataciones, estábamos hablando, recuerden, del área de logística, el área de abastecimiento, que realiza pues todo el proceso administrativo. Por ejemplo, el perfeccionamiento del contrato, la aplicación de penalidades informadas por el área correspondiente, el procedimiento de pago y cualquier actividad de índole administrativo, como por ejemplo ampliaciones de plazo, como por ejemplo prestaciones adicionales, prestaciones complementarias, todo ello pues informado por el área correspondiente o supervisora del contrato. Los servidores o funcionarios que laboran en el órgano encargado y que además intervienen en alguna fase del proceso de contratación, llámese actuaciones preparatorias, procedimiento de selección, o fase de selección, o fase de ejecución contractual, tienen que estar certificados por el OSI, ¿ok? En forma obligatoria. Hay una directiva actualizada, que es la de 2020, que habla sobre ello, y lo determina y lo especifica. Hay niveles y perfiles, ¿no? Hay nivel básico, intermedio y avanzado, ¿no? Y dependiendo del nivel también es el requisito del perfil. No hay una directiva propiamente dicha que aún me hable la relación que guarda esta certificación con la participación del representante del órgano encargado en el área de logística, ¿no? Que podrá tener también relación con su remuneración o con otros aspectos administrativos, ¿no? Pero todavía aún eso no está establecido. Lo que sí está establecido, que este representante, el órgano encargado de las contrataciones, tiene que estar debidamente certificado. En algún momento me preguntaban ¿y qué pasaría si durante un procedimiento de selección este representante pierde la vigencia de su certificación como funcionario? Bueno, en primer lugar es una responsabilidad individual, ¿no? En primer lugar. Ahora, en segundo lugar, quien debería asumir frente a esa situación es el suplente, ¿no? Es el suplente, y continúa el procedimiento, no hay ningún problema. Sin embargo, si esto continúa sin que se supla este titular que tiene de repente esta dificultad, pues ahí sí puede generar responsabilidad administrativa, tanto en la persona que ya no cuenta con la certificación actualizada o vigente, como la persona que lo designó o el funcionario que lo designó. Cuando hablábamos de la formulación de los requerimientos, hay pasos a seguir, ¿no? Hay pasos que la normativa lo prevé, pero que se ha simplificado y se ha estructurado de esta manera. No estamos hablando, por ejemplo, de quién identificará la elaboración de requerimiento, quién analiza el objeto de contratación, no necesariamente el área usuaria, porque estamos hablando también de temas especializados, ¿no? Supongamos, no sé, a ver, servicio de internet, adquisición de equipos de cómputo, adquisición de equipos de topografía, ¿ok? Será el área técnica especializada, no necesariamente el área usuaria, que formulará los requerimientos para estas contrataciones y serán canalizados a través de ellos, ¿no? Pero para ello, tanto el área usuaria como esta área técnica especializada que he mencionado, tendrá que tener en cuenta para la elaboración de un requerimiento, por ejemplo, la política de integridad, el código de ética de la función pública, los principios de la ley de contrataciones del Estado,
los requisitos de calificación establecidos en las bases estándar del OCE, diferenciar requisitos exigidos en la normativa, verificación, si es en caso de bienes, el listado de fichas homologadas o de fichas técnicas que forman parte del acuerdo marco, ¿no? Y también el listado de bienes y servicios comunes, que sí determinamos que hay una ficha técnica aprobada, lo cual significa que el procedimiento a utilizar será el de subasta inversa electrónica, según la normativa de contratación pública. Luego de ello, iniciamos pues la elaboración de requerimientos. Yo estoy casi seguro que muchas veces los servidores o funcionarios estamos con mucha carga de trabajo, estamos con muchos temas de por medio y nos olvidamos de todas estas premisas, ¿no? Pero hay que saber, hay que tenerlas en cuenta, porque nos podría generar algún problema posterior o alguna situación de controversia que no queremos que suceda, ¿no? Luego, cuando les hablé de cómo elaborar el requerimiento, hay 3 alternativas que podemos simplificar de acuerdo a la normativa de contratación pública. En primer lugar, la propia área de usuario. Luego, la área técnica especializada, ¿se acuerdan cuando les hablé de, por ejemplo, el de internet, cableado estructurado, el servicio de limpieza, el servicio de vigilancia, el servicio de mantenimiento de vehículos? Eso lo hará pues el área que le corresponde en el ámbito de su competencia. Hay una tercera alternativa, que es que el área usuaria le encargue al órgano encargado de las contrataciones, pero eso no significa que el área usuaria se desprenda de esa responsabilidad. La va a tener porque aún el órgano encargado, revisando, buscando, apoyando, puede determinar un requerimiento, pero este tendrá que ser aprobado por el área usuaria para poder ser posteriormente comenzar con la indagación de mercado, ¿no? Y posteriormente convocar el procedimiento de selección que corresponde. ¿Qué otras alternativas hay? También podría ser de que hay un convenio interinstitucional y que de repente yo designo o determino cierto profesional de determinada entidad y se le encarga pues de la elaboración de requerimientos, ¿no? A un tercero. Podría ser también un especialista técnico y podría contactarlo para poder elaborar ese requerimiento como parte de su responsabilidad durante todo el procedimiento de selección. El famoso experto independiente. También cuando hablábamos de bienes, generalmente y formalmente las áreas usuarias no deberían consignar una marca en sus requerimientos. ¿Por qué? Porque está prohibido, ¿no? Poner marcas, patentes, tipos de productos determinados. Para ello, tiene que haber un proceso de estandarización por marca. También dentro de las excepciones, que es la estandarización, está el material bibliográfico, el contenido curricular o pedagógico, de acuerdo a su tema. Esto lo utilizan muchas veces las universidades públicas, ¿no? O entidades que hacen investigación científica, con CITEC, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, respecto a ello, tenemos una opinión de la Dirección Técnica Normativa del OCE, la 116 del año 2017, que habla pues que los criterios que se utilicen para la estandarización por marca no deben obedecer pues a temas como uniformizar equipamientos o razones de estética para infraestructura de la entidad, ¿no? Eso no es un sustento técnico, porque son apreciaciones subjetivas de lo que yo quiero estandarizar. Otro tema importante en tema de contrataciones y que resulta siendo un fantasma para los servidores es el tema de fraccionamiento, ¿no? Y como que hay una nube, una sombra que nos persigue, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los bienes y servicios considerados en forma, que sepan estar abastecidos en forma permanente y de manera continua, no deben ser contratados por periodos no menores a un año, ¿no? Por ejemplo, alguien me preguntaba, la normativa de contratación pública te indica que puedes contratar hasta 3 ejercicios presupuestales, ¿no? Pero la mayoría solamente hace uno, ¿no? Pero, por ejemplo, el suministro de combustible, ¿no? Es un commodity, el precio varía en el tiempo, varía en el mercado, sobre todo por los cambios últimamente del tipo de cambio de dólar. Sin embargo, ¿por qué no contratar por 2 o 3 años, ¿no? Los vehículos los tengo ahí, la vida útil continúa, voy a seguir necesitando combustible y ese monto se va a ver afectado en su momento por los precios de mercado, pero sin embargo, yo puedo abastecerme por mucho más tiempo, no solamente por un año, ¿no? De repente, lo que yo había considerado para un año se puede terminar en menor tiempo por diferentes circunstancias. Puedo contratar más vehículos, se pueden alquilar vehículos, de repente el combustible lo abastece la entidad, puede haber diferentes situaciones que puedan conllevar a ello, ¿no? Entonces hay que analizar bien por cuánto tiempo las entidades deberían contratar este tipo de servicios o suministros, ¿no? Como por ejemplo el servicio de limpieza, ¿no? Ya la mayoría lo hace por 2 años, he visto hasta 3, me parece bien, porque es lo que la normativa te permite. Responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y otras dependencias cuya función esté relacionada con la correcta planificación de recursos. Es obvio, estamos hablando de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y diferentes objetos de contratación no constituyen fraccionamiento. O sea, lo que quiere decir que cuando yo tengo diferentes tipos de contratación,
podrían tener la misma finalidad pública, pero sin embargo estamos hablando de objetos de contratación diferentes. Eso no es considerado fraccionamiento. Yo no puedo fraccionar cuando las contrataciones, ¿para qué? Para evitar el tipo de procedimiento de selección. En lugar de una simplificada, hago 2 de menos de 8 ITs, ¿no? Y todos felices, ¿no? Por los tiempos, por los plazos, pero eso sí es fraccionamiento. Repito, cuando estamos hablando de un mismo objeto de contratación. Dividir la contratación realizando 2 o más procedimientos de selección. Evadir la aplicación de la ley de reglamento para realizar contrataciones por montos menores o iguales a 8 ITs, o evadir el cumplimiento de tratados o compromisos internacionales, ¿no? que tengan disposiciones relacionadas con temas de contrataciones. Entonces, en ese caso, el fraccionamiento no aplicaría y habría responsabilidad funcional administrativa de los servidores involucrados. Cuando hablamos del expediente de contratación, estamos hablando de toda la documentación relacionada con un proceso de contratación, ya sea por más o menos de 8 ITs, ¿ok? Independientemente del monto involucrado. Entonces, es el conjunto de actuaciones referidas a los procesos de contratación, deberían estar ordenadas en forma cronológica y la custodia está a cargo del órgano encargado de las contrataciones, salvo, yo he puesto ahí cuando, puntos suspensivos, este expediente está en manos de ¿quién? De los comités de selección, ¿no? Entonces, cuando designa un comité de selección, el órgano encargado le hace entrega formal de todo el expediente y el comité continúa con los actos administrativos. Obviamente, esa recomendación, sugerencia, siempre debe estar foliada para asegurar la continuidad de la documentación. Luego tenemos los valores estimados y valor referencial, ¿no? El valor estimado que es reservado no es público, es para bienes y servicios. Y el valor referencial que sí es público es para consultorías de obras y ejecución de obras. El valor referencial que es público, en las bases sí que se consignan los topes mínimos y máximos que el postor puede ofertar. La normativa de contratación pública prevé, en el caso de ejecución de obras, de que el valor referencial sea público siempre y cuando haya un informe del órgano encargado de las contrataciones que sustente ese hecho. Sea reservado y siempre y cuando el órgano encargado sustente esta situación. Para determinar un procedimiento de selección, se hace en función a qué. En primer lugar, el objeto de la contratación. Si es el valor referencial o valor estimado, dependiendo del objeto de la contratación, y las condiciones para el empleo de este. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el cuadro de procedimiento de selección y los montos y los tipos de procedimiento de acuerdo al presupuesto fiscal del año 2021, ¿no? Y que todas las entidades están obligadas a respetar. Cuando hablamos de la conformación de los comités de selección, tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Primeramente, cuando se trata de bienes y servicios, va a estar conformado por un representante del órgano encargado de las contrataciones que está debidamente certificado por el OCE, ya sea en nivel básico, intermedio o avanzado, y también tenemos a un representante que tenga conocimiento técnico del objeto de contratación. No dice área usuaria, dice conocimiento técnico del objeto de contratación. ¿Puede ser del área usuaria? Sí. ¿Puede ser de otra área que cumpla con este requisito? También. No hay ningún problema. Y el tercero no tiene ninguna condición mínima para formar parte del comité de selección. En el caso de consultorías y obras, es un poquito diferente. Va a haber un representante del OEC, del órgano encargado, debidamente certificado. Va a haber uno con conocimiento técnico del objeto de contratación y el otro también tiene que tener conocimiento técnico del objeto de contratación. Repito, ¿puede ser del área usuaria? Sí. ¿Puede ser de otra área? También, no hay ningún problema. Siempre y cuando se acredite que tiene conocimiento técnico del objeto de contratación. ¿Cómo conformamos comités de selección y cuándo? Tenemos comités de selección en forma obligatoria para licitaciones públicas, obras, concursos públicos, consultoría de obras y selección de consultores individuales. En forma facultativa, tenemos la subasta inversa electrónica y las adjudicaciones simplificadas. En estos dos tipos de procedimientos de selección, por ejemplo, es facultativo, no es obligatorio. Entonces, si yo no designo quien se va a encargar de la conducción de estos dos procedimientos de selección, va a ser el órgano encargado de las contrataciones. Y el órgano encargado de las contrataciones se puede encargar de la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada, en forma obligatoria de la comparación de precios y de las contrataciones directas independientemente de su causal. Los miembros de los comités de selección se designan por el titular de la entidad o de repente por delegación, siempre cuando esta facultad haya sido delegada. Es por escrito, no dice que necesariamente sea a través de una resolución, de repente puede ser un formato. Entonces, una vez designado el comité, son 3 titulares y 3 suplentes. Los suplentes actúan solamente cuando el titular se encuentra ausente, nada más. Una vez que el titular retorne, continúa con sus funciones. Solo se le remueve a los miembros del comité en caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio, conflictos de intereses o cualquier otra situación justificada. Entonces, el órgano encargado de las contrataciones entrega el expediente de contratación al comité de selección para su instalación.
y elaboración de los documentos del procedimiento de selección, ¿no? Es evidente que va a haber una responsabilidad del comité por las actuaciones, ¿no? Por la celeridad de estas actuaciones, porque se supone que la entidad requiere de esos bienes, servicios o obras a contratar y requieren que la diligencia de estas actuaciones sea, pues, bastante responsable, ¿no? Y sea rápido, ¿no? Que no demore. Los impedimentos para formar parte de un comité de selección, en primer lugar, por ejemplo, el titular de la entidad, ¿no? No puede formar parte de los comités. Funcionarios con atribuciones de control o fiscalización, salvo que, por ejemplo, sea este miembro que tenga conocimiento técnico en el objeto de la contratación, puede ser el órgano de control interno, ¿no? Por ejemplo. Y los funcionarios que aprueben por delegación expedientes, bases, designen comités o resuelvan apelaciones. Se circunscribe al procedimiento de contratación a que se refieren las delegaciones antes mencionadas. Están impedidos de formar parte de los comités de selección. Los documentos del procedimiento de selección están constituidos, en el caso de las bases, solicitudes de expresiones de interés, en el caso de selección de consultores individuales, solicitudes de cotización en el caso de comparación de precios, y todos los documentos asociados a dichos procedimientos de selección. Hay una etapa que es la de consultas, observaciones e integración de bases. Entonces el comité absuelve estas consultas, observaciones, y son de carácter técnico, las traslada al área usuaria correspondiente, al área técnica correspondiente, y esto lo registra en el SIACE, ¿no? El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Resulta, pues, que si hubiera una divergencia o una discrepancia entre el pliego de absolución y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el pliego, ¿no? Según la normativa de contratación pública. Y también resulta que si por ahí de oficio se identifica alguna evidencia o actuación en contra de la normativa de contratación pública, o alguna incoherencia o controversia, pues de oficio se puede declarar la nulidad del procedimiento de selección, ¿no? Bajo, obviamente, las responsabilidades que puedan acarrear, responsabilidades administrativas en los funcionarios que hayan intervenido en el procedimiento. Cuando hablamos de subsanación de ofertas, solamente estamos hablando de errores materiales o formales, ¿no? No de fondo, sino de forma, ¿no? Omisión de determinada información, nomenclatura del procedimiento, falta de firma o foliatura, legalización notarial de alguna firma, traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado el documento objeto de traducción, dice, ¿no? Fecha de emisión, denominaciones de constancias, referidos a divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, errores o omisiones contenidos en documentos emitidos por entidad pública o privada ejerciendo función pública, la no presentación de documentos emitidos por una entidad pública o un privado ejerciendo función pública son aquellos aspectos que pueden ser subsanados. Todo lo que no se encuentre dentro de ese ámbito no podrá ser solicitado para subsanación. Se establece que el informe que justifique y evalúe las causas que no permiten la conclusión del procedimiento sea registrado en el SIACE. Esa es la declaración de desierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los procedimientos de selección, ya sean licitaciones públicas y concursos públicos declarado desierto, la siguiente convocatoria se hace a través de una adjudicación simplificada. Pero hay que evaluar primeramente aquellas causas que determinaron ese desierto. En el caso de subasta inversa electrónica, declarada desierta por segunda vez, en el caso de subasta inversa, para yo otorgar la buena pro, necesito que hayan 2 postores hábiles. Pero si hay una segunda declaratoria de desierto, pues se convocará bajo el mismo tipo de procedimiento, salvo que la entidad, por ejemplo, a través del órgano encargado de contrataciones, realice un análisis y determine que se realice a través de una adjudicación simplificada. Se justificará este análisis. En el caso de ejecución y consultoría de obras, les comenté que el valor referencial es público, y en todo caso se rechaza la oferta cuando el monto ofertado por el postor es menos del 90% del valor referencial o es mayor al 110% del valor referencial. En esos límites, los postores deberían ofertar sus propuestas económicas. ¿Puedo cancelar un procedimiento de selección? Sí, pero antes de la adjudicación de la buena pro. Punto 1. Por fuerza mayor o caso fortuito, cuando se desaparece la necesidad de contratar. Cuando el presupuesto asignado sea insuficiente o tenga que destinarse a emergencias declaradas expresamente, ¿no? También puede ser, ¿no? Priorizo mi presupuesto, ¿no? Institucional. Otras razones justificadas, la entidad no incurre en responsabilidad respecto de proveedores que hayan presentado ofertas por la cancelación. Porque es antes de la adjudicación de la buena pro. Debe contar con la resolución o acuerdo debidamente motivado del funcionario que aprobó el expediente u otro de igual o superior nivel. Se comunica al comité de selección y se registra en el SIACE. Implica la imposibilidad de poder convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio presupuestal correspondiente, salvo que la causal por dicha cancelación haya sido por un tema presupuestal. También hablamos de la nulidad de los procedimientos causales actos administrativos, por ejemplo, dictados por órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, prescindan de normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita para la normativa aplicable. Es declarada por titular de la entidad antes del perfeccionamiento del contrato.
y la indicación de la etapa a la cual se retrotrae. Entonces, en los casos de nulidad de oficio, en la parte resolutiva, vamos a encontrar también que se solicita el deslinde de responsabilidades por los cuales se suscitó esa nulidad, ¿no? Puede haber sido por una mala evaluación, de repente por colocar un aspecto normativo que no está dentro de las bases estándar, cualquiera de estos puntos que puedan ser considerados que contravengan pues, la normativa de contratación pública. Ahora hablemos de la ejecución contractual, ¿no? Y la ejecución contractual es cuando ya ese postor ganador de la buena pro, y como ya había mencionado, esta buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, pues entonces vamos a la suscripción del contrato, ¿no? Ya con el proveedor ganador. Vamos a perfeccionar ese contrato en los casos, por ejemplo, que los montos no superen los 200.000 soles. Este ha sido con el último cambio normativo que ha habido en el mes de junio. Se perfecciona con la recepción de orden de compra de servicio, ¿no? Por ejemplo, en el tema de catálogos electrónicos de acuerdo marco, independientemente del monto, sí se perfecciona esta contratación mediante la recepción de la orden de compra o de servicio. Entonces tenemos que para los plazos y procedimientos para perfeccionar el contrato tenemos los 8 días hábiles, luego del registro de iniciarse del consentimiento de la buena pro. Este punto es importante que las áreas logísticas lo tengan en cuenta, porque tienen que tener cuidado, porque muchas veces, por ejemplo, la buena pro queda consentida, por ejemplo, el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy no hubo ningún recurso de apelación, y yo debería registrar ese consentimiento mañana, para que los plazos comiencen a transcurrir. Pero sin embargo no lo hago, porque ese registro es manual, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No hay casos que se han visto que han registrado el consentimiento después de una semana o después de 15 días, ¿no? Entonces eso también genera responsabilidad administrativa. Cuando este postor ganador presenta los documentos dentro de ese plazo de 8 días hábiles, recibe el órgano encargado de las contrataciones de la documentación, la revisa y si no hay ninguna observación, dentro de los 2 días hábiles siguientes tiene que suscribir el contrato o entregar la orden de compra o servicio correspondiente. Pero si hay observaciones, va a solicitar la subsanación y no debe ser mayor a 4 días hábiles desde el día siguiente notificado del postor, ¿no? Eso es importante en estos casos, los plazos, porque son plazos perentorios, ¿no? Y que están bajo responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. Cuando hablamos de la vigencia de los contratos en bienes y servicios, hablamos de la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago, ¿no? Entonces, hasta que no finalice el último pago, ese contrato continúa vigente. O hasta que se ejecute la última prestación a cargo del contratista cuando existan prestaciones posteriores a dicho pago. De repente hay pagos adelantados por una situación de mercado, entonces debe continuar esa prestación al cargo del contratista. Cuando hablamos de ejecución y consultoría de obras, el contrato va a encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. Cuando hablamos del contenido del contrato, lo principal son las cláusulas obligatorias, ¿no? La de garantías, anticorrupción, solución de controversias, resolución del contrato por incumplimiento, y en el caso de obras, la cláusula de identificación y asignación de riesgos, ¿no? De riesgos. Entonces, y los demás documentos que forman parte del contrato en sí. Cuando hablamos de garantías, hablamos de las garantías de fiel cumplimiento, del fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, de ser el caso, las garantías por adelanto, ¿no? Ya sea adelanto directo o adelanto por materiales en el caso de obra. Estas garantías, que podría ser una carta de fianza o póliza de caución, que ya queda a discrecionalidad del postor ganador presentar cualquiera de ellas, antes las establecía la entidad, ahora ya no, con el último cambio normativo del reglamento de la ley de contrataciones, ya el postor ganador puede decidir si presenta una carta de fianza o una póliza de caución, o de repente es una microempresa, es una MIPE, mediano pequeña empresa, y solicita la retención en la primera mitad de los pagos del 10% de la garantía de fiel cumplimiento. Estas garantías, ya sea una carta de fianza o póliza de caución, tienen que tener las siguientes características, ¿no? Debe ser solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país. En el caso de prestaciones accesorias, igual, ¿no? Es el 10% total de las prestaciones accesorias. Para ello, en las bases tiene que estar diferenciado cuánto sería la prestación principal y cuánto sería la prestación accesoria de acuerdo al monto ofertado por ese postor, ¿no? Normalmente en las prestaciones accesorias se toma en cuenta los mantenimientos, reparaciones o actividades afines que deban ser contempladas. Les comenté ese caso de los vehículos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es necesario que los mantenimientos se incorporen a este tipo de procedimiento de selección y se incluya como prestaciones accesorias. ¿Cuándo se ejecutan las garantías? En primer lugar, cuando el contratista no renueva antes del vencimiento. Esa es una. Resolución consentida del contrato. Si después de 3 días de requerido el contratista no cumple con pagar el saldo a su cargo, luego de recibir la prestación o liquidado el contrato. Las garantías por adelanto igualmente se ejecutan cuando el contrato es nulo o se resuelve y el contratista no realiza la amortización de los pendientes
del adelanto, ¿no?, que se le ha otorgado. Se recuerda que en el caso de adelantos, ya sean por adelanto directo o adelanto por materiales en el tema de obras, esta garantía es por el monto total solicitado, ¿ok? Es por el monto total, no es por un porcentaje, es por el monto total. Las excepciones a esta garantía de fiel cumplimiento son montos menores a 200.000 soles, como por ejemplo contrataciones complementarias o ítems que forman parte de un procedimiento de selección que son menores a 200.000 soles, no tendrían por qué presentar una garantía de fiel cumplimiento. En la adquisición de inmuebles, bienes inmuebles y también en el tema de arrendamiento de bienes inmuebles. En el caso de las garantías por adelanto, debe presentarse antes de la entrega del adelanto, respaldo por la entrega de los adelantos y es el 100% del adelanto, ¿no? Su vigencia mínima de 3 meses y debe ser renovable y también puede tener una reducción progresiva, ¿no?, de acuerdo a cómo se va amortizando. Cuando hablamos de adicionales y reducciones, también estamos hablando, por ejemplo, en el caso de adicionales, aumento de prestaciones, son excepcionales, el área usuaria debe sustentar esta necesidad y debe haber una resolución del titular de la entidad y puede delegarse esta facultad, ¿no? Límite máximo, 25% del monto del contrato original, hay que contar con el presupuesto correspondiente y también aumentar las garantías en forma proporcional al adicional. Los costos también involucrados o determinados serán sobre la base de especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del Servicio General de Consultoría o condiciones o precios pactados en el contrato, ¿no? En su efecto, será determinado por acuerdo de partes, según el objeto del adicional. En el caso de reducción, también igualmente pueden darse estos casos. Ha habido, por el tema de la pandemia, varias reducciones a contratos, y el límite también es el 25%, no puedo reducir más, ¿no? Y el contratista puede solicitar también disminuir proporcionalmente sus garantías de acuerdo al tipo de procedimiento seguido. Cuando hablamos de las contrataciones complementarias, es un contrato nuevo, es una sola vez, y son dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. ¿Ok? Eso está establecido ya de esta manera. Antes era hasta la vigencia, pero ese es el plazo. Límite cuantitativo, 30%, es con el mismo contratista por el mismo tipo de bienes y servicios, y esto no procede la contratación complementaria para la ejecución de obras, ni consultorías, ni contrataciones directas. Cuando hablamos de resolver el contrato, puede ser resuelto por caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite pues la continuación del mismo, y hechos sobrevinientes al perfeccionamiento, siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación o convocatoria de la contratación. Se puede resolver por incumplimiento injustificado del contratista, obligaciones contractuales, acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades que es el 10%, por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, ¿no?, previo requerimiento de la entidad. Igualmente, el contratista puede solicitar la resolución del contrato por incumplimiento injustificado de pagos u otras obligaciones esenciales de la entidad, ¿no?, como por ejemplo entrega de documentación. De repente, para una ejecución de obra, hay documentación previa que se tiene que entregar para el inicio, para la contabilización del inicio de la ejecución de la obra, ¿no? Y de repente la entidad no cumple, pasan los meses y eso pues va en perjuicio del contratista. También hay modificaciones al contrato que se llaman convencionales, que pueden darse dependiendo en algún momento de la ejecución contractual y que quizás pueden haber cambios que afecten a la ejecución del contrato, como por ejemplo el cambio de precios, ¿no? Si hablamos de cambio de precios, esto tiene que tener certificación presupuestal, tiene que haber un sustento técnico, económico, y tiene que haber también una opinión legal para la resolución del titular de la entidad. Se está dando en esta época por el tema de la pandemia y por el tema de la fluctuación del cambio del dólar, ¿no? También tenemos la aplicación de penalidades y de otras penalidades distintas a la mora, ¿no? La penalidad es básicamente por el incumplimiento del plazo de ejecución del servicio, del bien o de la obra, y en el caso de otras penalidades distintas a la mora se refiere a otras situaciones o circunstancias que debe establecer el área usuaria y que se deban consignar en el requerimiento que no estén relacionados con la mora, ¿no?, o el retraso en la ejecución de la prestación. Igualmente, cuando el contratista cumple ya con la ejecución del servicio, la entrega del bien, pues tendrá que haber una recepción y tendrá que haber una conformidad, ¿no?, emitida por el área correspondiente. De eso se trata la conferencia el día de hoy. En realidad, resumir el tema de contrataciones es bastante complicado porque es un ámbito, es un área muy amplia, muy extensa, tiene infinidad de situaciones y vamos a poder conversar quizás en algún momento sobre otras situaciones particulares en las próximas conferencias, ¿no? Ya situaciones específicas que vamos a poder desarrollar. Ok, muchas gracias por su escucha. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.